Tal vez me funen por hacer este vídeo, pero llevaba mucho tiempo queriendo hablar de este tema. Hoy en día, cuando se crea un nuevo personaje femenino, se le suele recibir con un poco de cautela, y no es para menos. Durante los últimos años, la mayoría de personajes femeninos protagonistas parecen tener una cualidad en común: ser absurdamente perfectos y tener una carencia absoluta de defectos. Algunos lo llamarán agenda política, cuota de género o lo que sea, pero yo prefiero verlo como una vagancia narrativa extrema. Crear un personaje es complicado, y lo que diga en este vídeo se puede aplicar tanto a los masculinos como femeninos, pero quería centrarme en los femeninos porque la tendencia sigue estando vigente hoy en día, así que quiero poner como ejemplo a dos personajes de Star Wars, Ahsoka Tano y Rey, y ver por qué una es amada por los fans y la otra no, o al menos no tanto. Hay que entender que Filoni creó a Ahsoka anticipando que cualquier personaje nuevo que introdujera en la serie y que compartiera pantalla con otros personajes ya queridos por la audiencia, como Obi-Wan o Anakin, sería criticado y despreciado, ya que la gente preferiría a los personajes que ya conocían. Así que su jugada maestra fue dotar a Ahsoka de actitudes odiosas para darles motivos a los fans para que la despreciaran. De este modo podía poco a poco ir cambiando esas actitudes del personaje y hacerlo madurar mediante un desarrollo constante. Rey, por el contrario, fue creada para visibilizar el empoderamiento femenino, pero tomando el camino contrario. Dotaron al personaje de tantas habilidades y cualidades positivas que era imposible hacerlo evolucionar más, porque ya era perfecto. Es por eso por lo que resultó inútil empatizar con ella, porque todo le salía bien. La Ahsoka de la séptima temporada de The Clone Wars e incluso la de la quinta es totalmente distinta a la de la primera o la película animada, mientras que el personaje de Rey no cambió ni un ápice una vez finalizó la trilogía de secuelas. Lo que Disney parece no querer entender es que para que un personaje sea amado por los fans no se tiene que forzar. Por supuesto que el público quiere ver a los protagonistas ganar, eso es obvio, pero no es tan importante comparado con cómo llegan a la victoria. Las historias que más nos emocionan y con las que empatizamos más son con las de sacrificio y esfuerzo personal, donde el héroe pierde una y otra vez, pero siempre vuelve a levantarse para intentarlo una vez más, hasta que lo consigue. Y en el proceso aprende cómo ser mejor persona, la responsabilidad de ayudar a los demás y muchas otras enseñanzas. Rey ya hacía todo eso desde el principio, mientras que Ahsoka tuvo que aprenderlo viendo las consecuencias que producían sus actos. Aprendió a no cuestionar las órdenes de sus superiores tras ver cómo su batallón era aniquilado por culpa de su orgullo. Entendió también el valor del respeto, al darse cuenta de que confiaban más en Barriss que en ella. Supo dominar su impaciencia tras perder su sable de luz, y comprendió cuál era la decisión correcta tras ser acusada injustamente por aquellos en quienes ella más confiaba. Rey, por el contrario, a pesar de los problemas, siempre sale victoriosa salvando a sus amigos. No hay tropiezos, no hay errores y no hay evolución alguna. Sufre, pero nunca demasiado, porque la naturaleza con la que fue creada su personaje siempre encuentra la salida. La solución no es crear al personaje perfecto desde el principio, sino dejar que las aventuras y los golpes de la trama vayan forjando su carácter, porque el espectador necesita identificarse con él. Y por desgracia, ninguno nacemos siendo perfectos.